Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Escocia sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque ya lo sabéis, Escocia es así, Escocia te atrapa. Yo soy, como siempre, Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde, por supuesto, podéis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo, siempre en español, siempre conmigo, así que ya lo sabéis, mundoescocia.com. Y hoy, en este episodio 75 del programa, 75 episodios ya, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, pues hoy quiero hablaros de algo que me habéis pedido bastantes, unos porque ya tenéis una camper o una autocaravana y otros porque tenéis esa ilusión, ese sueño de poder recorrer Escocia de esta manera. Así que hoy os voy a hablar de cómo es recorrer Escocia en autocaravana, qué hay que tener en cuenta, cuáles son los puntos a favor, los puntos en contra, vamos a verlo todo. Siempre os lo digo, hay más de 1000 maneras de visitar Escocia. Esta sería una más y por eso yo creo que merece tener un episodio. Por eso, y porque como digo, muchos me lo habéis pedido. Pero de todos estos que me lo habéis pedido, hay muchos que tenéis autocaravana o camper, sabéis lo que es hacer esto, y hay otros que no, que simplemente, tenéis esa idea en la cabeza, queréis recorrer Escocia para poder dormir en el lago Ness, para poder dormir en Glencoe, para poder pernoctar donde os dé la gana, porque esta es una de las cosas buenas que te da esta opción de viajar en autocaravana, que puedes hacer noche donde quieras. Así a priori parece todo perfecto. Naturaleza, libertad de horarios. Nos olvidamos de comer obligatoriamente en restaurantes. Piénsalo, si te ofrezco todo esto, es difícil que digas que no. Y ojo que esto le encaja como anillo al dedo a mucha gente, porque las cosas positivas, pues para ellos superan con creces a las cosas negativas. Pero yo os recomiendo que valoréis muy bien los pros y los contras para ver si esta es vuestra forma de viajar, y si lo es, adelante. Pero no penséis que cuando se viaja así es todo espontáneo, y todo con poca planificación, en plan, voy donde me lleve la carretera. No, todo lo contrario. La planificación es mucho más importante en este tipo de viaje que en otros, así como lo oís, por muchas razones. Otra cosa muy distinta es vivir de esta manera, porque ahora sabéis que hay trabajos que permiten ejercer en remoto, con lo cual solo nos hace falta una conexión a internet. Entonces, esto es otra cuestión, porque eso es gente que se tira en la caravana 1 año, 2 años, no. Yo en el episodio de hoy quiero referirme a los que elegís Escocia en autocaravana para vuestras vacaciones. Hay una falsa creencia popular para quien no conoce todo este mundo que dice que viajar en autocaravana es mucho más barato porque te ahorras los hoteles, porque te ahorras los restaurantes. Esto es totalmente falso. Viajar en autocaravana no tiene un precio bajo, es un precio elevado. No voy a decir que es caro, porque esto ya depende de cada uno y depende de los pros y los contras que vamos a ver después, pero que sepáis que viajar en autocaravana cuando la tienes que alquilar no es barato. Primero, por la disponibilidad. No siempre hay autocaravanas disponibles en las empresas, aunque es una tendencia que año tras año pues va en aumento. Pero si comprobáis los precios veréis que no es barato. Incluso en temporada baja puede ser relativamente caro para algunos bolsillos. Pero más allá del precio, hay gente que le compensa hacer este tipo de viaje. Como os digo, no es una cuestión de ahorrarse dinero, porque fijaos que, por ejemplo, una camper en verano te puede salir aproximadamente por 180 libras al día. Claro, fíjate que esto ya es más de lo que pagarías por un bed and breakfast para 2 personas, pero es que además hay que sumar el gasto de combustible y el gasto por extra de kilómetro en el caso de que la alquilemos, porque hay veces que te dicen, son 150 millas al día, si te pasas de ahí tienes que pagar un extra. Todo esto lo vamos a ver ahora en ventajas y desventajas, porque así como os estoy hablando primero quizá de los inconvenientes, para los que no tenéis ni idea de lo que es hacer esto, también quiero decir las cosas buenas, por supuesto, porque hay muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas que compensan a todo esto que he empezado diciendo. La primera ventaja sería para mí la libertad y el entorno natural. Esta es la principal ventaja para mí, insisto, porque Escocia ofrece unos paisajes espectaculares. Imaginaos todos esos lugares de los que os hablo en el podcast. Aquí en Escocia no hay demasiadas restricciones cuando se viaja de esta forma, y uno puede aparcar con vistas al castillo de Eilandonan, uno puede aparcar con vistas al castillo de Dunnottar, o al castillo que te apetezca, y cenar mirando las estrellas, y despertarse y desayunar ahí con total libertad es una cosa que no tiene precio. Por mi experiencia os puedo decir que la sensación de estar inmerso en la naturaleza es indescriptible.
Ese momento en que estás a punto de dormirte y de repente empieza a llover despacio y se escuchan las gotas sobre el techo de la camper, la verdad es que es muy relajante. Edredón, un buen libro, bueno, ya os podéis imaginar. Pensad esto, por ejemplo, cerca del castillo de Islandonan, que también se puede visitar de noche. No se puede entrar dentro, pero sí que se puede rodear el castillo, porque la puerta está abierta, se puede cruzar el puente. Y la verdad es que visitar el castillo a solas, con esa iluminación azul que le ponen por la noche, bueno, pues qué os voy a decir. O imaginaos esto mismo junto al lago Ness, con todo el misticismo, toda la magia, todas las leyendas que corren en torno a este lago. Por esto, sin duda, para mí, la principal ventaja de todas es esta libertad para pernoctar, para despertarte en un entorno totalmente natural. Otra ventaja muy importante es que no estáis obligados a almorzar y a cenar en restaurantes todo el tiempo, sobre todo si sois como yo y os gusta cocinar. Ya sabéis que en otros episodios os hago mucho hincapié en que la gastronomía local es muy recomendable a la hora de hacer turismo, y es que yo lo veo así. Por eso siempre os voy a recomendar que visitéis algún restaurante o algún pub local y que probéis algún plato representativo de la cultura escocesa. Eso va a ser siempre. Pero esto es una cosa, y otra es depender exclusivamente de restaurantes y pubs para cenar y comer en todo momento. Además, si sois de las personas que cuidáis la dieta, por ejemplo, sois veganos, sois vegetarianos, esto os va a ayudar bastante el poder controlar en todo momento lo que coméis. Ya no digo si sois diabéticos, sois celíacos o necesitáis unos requerimientos especiales en la dieta. Es verdad que muchos restaurantes hoy en día ya trabajan dietas de este tipo, pero mucho mejor controlar lo que uno come, y en este sentido esto también sería una ventaja porque podéis parar en un supermercado y llenar la nevera, el congelador de la camper, de la autocaravana, que pues hoy en día ya vienen preparadísimas para este tipo de cosas. Más ventajas, el tema de la flexibilidad horaria. La única restricción horaria que vais a tener son las horas de luz. Y esto varía mucho de verano a invierno, ya lo sabéis, hay episodios que hablo de esto, pero tened en cuenta que no vais a tener ese agobio de tener que llegar a un hotel o a un bed and breakfast a las 8 de la tarde máximo, o a las 7 o a la hora que sea, porque aunque tengáis el itinerario preparado, vais a ser vosotros quienes decidáis a qué hora salís, a qué hora llegáis, a los lugares, etc. Esto ocurre como en cualquier forma de viajar, puede ser que encontréis imprevistos en la carretera, pero en este caso son menos importantes porque no dependéis de llegar a un sitio a una hora concreta. Otra cosa buena de este tipo de viajes es que podéis hacerlos con vuestra mascota, vuestro perro, vuestro gato, vuestro loro, da igual. Obviamente si venís desde Latinoamérica la cosa es más complicada, pero si lo hacéis desde España es tan sencillo como meter todas vuestras cosas en autocaravana, meter las cosas del perro y salir hacia el norte. Obviamente si tenéis un perro pues sabéis de lo que hablo, ¿no? Sabéis perfectamente que muchas veces a la hora de viajar pues tenemos que dejarlo con un amigo, con un familiar. A nosotros nos pasaba esto hasta que decidimos que, oye, ¿por qué no nos llevamos al perro a ver a la familia en España? Porque al final es uno más de la familia también, ¿no? Y dejarlo en un sitio u otro pues era una opción que no nos gustaba. Sobre esto, si queréis, podemos hacer un episodio para visitar Escocia con tu mascota, ¿vale? Porque no solamente se puede hacer en camper o en autocaravana, hay muchas más opciones y se podría valorar incluso hacer un episodio sobre esto. Bueno, y todo este rollo para deciros que si venís desde España por carretera, o bien en coche, o en autocaravana, o en camper, da igual, tenéis varias opciones. Para mí la más interesante es la del ferry Santander-Portsmouth. Es un ferry que cogéis en Santander, viajáis hasta Santander desde vuestra ciudad, y desde ahí tomáis el barco y ya vais dirección norte, cruzando el Cantábrico hasta llegar a Portsmouth, al sur de Inglaterra. Y bueno, la verdad es que el coste de esto viene a ser, según la época del año, viene a ser entre 300 y 500 libras por trayecto, pues después hay que volver, tener en cuenta esto. Esta sería una opción. Otra opción es ir por Francia y atravesar el Canal de la Mancha por el paso de Calais, o en el Eurotúnel, o con otro ferry. Esto es más económico, bueno, más económico entre comillas, porque lleva muchos más kilómetros, con lo cual es mucho más dinero también en combustible. O sea, al final, valorar la opción, si vais a ver Francia, es ideal. Si queréis venir directamente a Reino Unido, mi opción sería Santander. Bien, y para terminar con las ventajas, quiero comentar una que quizá muchos no la tengáis en cuenta, pero yo valoro mucho, que es que vais a pasar mucho tiempo de calidad con esa persona o esa gente que habéis elegido para compartir vuestro viaje, o bien con vuestra pareja, o bien con vuestra familia, o bien con vuestros amigos, la gente que hayáis decidido que comparte la aventura en Escocia con vosotros. Y esto para mí es muy importante porque muchas veces en nuestra vida tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra rutina, y pues estar con los seres queridos tanto tiempo seguido es en realidad como un lujo.
A pesar de que viajar en autocaravana cada vez es más popular, porque os digo la verdad, cada vez veo más autocaravanas en Escocia, cada vez recibo más solicitudes para preparar este tipo de rutas, bueno, pues hay que decir que no es oro todo lo que reluce. También existen inconvenientes que, bueno, son propios de viajar en este tipo de medio de transporte, y lo que tenemos que ver, lo que tenemos que analizar es si todos estos inconvenientes son una barrera para nosotros y para nuestra forma de viajar. La primera desventaja que yo veo con esto es que tenemos que tener un control absoluto de los recursos, tanto el agua potable como la comida como el combustible. No vale decir, me voy a ir 5 días ahí a Ness Point y me voy a quedar ahí viendo el faro 5 días, porque se nos van a terminar los recursos. Esto es así y hay que tener una previsión de decir, bueno, vamos a estar como máximo 2-3 días, esto ya depende de cada uno, pero ojo con esto, porque es importante no quedarse sin agua potable en un lugar donde no vais a encontrar ninguna tienda. Otra desventaja importante, quizá no sea una desventaja, pero sí algo a tener muy en cuenta, es la gestión de los residuos, porque bueno, las aguas negras, las aguas grises, todos estos desperdicios que tienen estos baños químicos, pues hay que vaciarlos de vez en cuando. Y claro, en Escocia hay lugares remotos donde va a ser difícil encontrar un punto para vaciar estos depósitos. Entonces, para esto hay algunas aplicaciones en el teléfono móvil que te indican dónde puedes hacer este tipo de cosas, pero ojo porque, como digo, en zonas como las Highlands, en la isla de Skye, en todos estos sitios que vais a querer ir, hay muy pocos lugares donde pueda uno hacer este tipo de cosas. Por eso yo insistí al principio, hay que tener más planificado este tipo de viajes que otros. Luego está, por supuesto, el tema de la higiene personal, que nunca va a poder ser igual que en un bed and breakfast o en un hotel. Ya no solo por una cuestión de controlar el agua que usamos, sino también por el espacio. El espacio físico, por muy grande que sea la autocaravana, bueno, en el caso de que tengáis baño, para poder ducharos, y si no, pues la higiene, pues ya sabéis, tiene que ser a base de toallitas y tal. Esto, los que habéis hecho viajes de este tipo sabéis cómo funciona, y dependiendo de cómo seáis de tiquismiquis, pues os puede afectar más o menos. De todas formas, yo lo que os recomiendo en este caso es que paréis en bed and breakfast que os pillen de camino y preguntéis, porque muchos de ellos no van a poner problemas para ducharos. Quizá os cobran 3 o 4 libras y os dejan ducharos. La mayoría de ellos lo permite. No todos, pero la mayoría. Y si no, tenéis la opción, si vais en carretera, lógicamente, donde paran los camioneros a ducharse, pues ahí también podéis hacer el uso de las duchas. O por ejemplo en un camping. Por eso insisto otra vez en la planificación. Pero ya sabéis cómo funciona esto. Si tenéis una camper que no tiene nada de ducha, que tenéis que asearos a base de toallitas, yo os recomiendo de verdad que paréis a ducharos en bed and breakfast, que no va a pasar nada. Además, la gente es muy amable y no van a poner ningún problema. Pasamos ya a otro inconveniente, que sería el espacio vital. Lógicamente no estamos en nuestra casa, no estamos en nuestro apartamento, ni siquiera estamos en un hotel, estamos en una camper o en una autocaravana. Si son pocos días, no hay problema, pero si la cosa se alarga 2 semanas, 3 semanas, un mes, tened en cuenta que la persona que conduce tiene que descansar bien. Y hay ocasiones que los que son más altos tienen problemas para poder estirarse en la cama, que es normal, 1,90, 1,95, pues imaginaos, esa gente para poder estirarse no puede. Yo no tengo ese problema, a lo mejor tú tampoco, pero hay gente que, créeme, que lo pasa muy mal en este tipo de situaciones. Habría más desventajas como las que os estoy comentando, propias de un viaje en autocaravana, que hay que tener en cuenta. No es que sean problemas fatales de no poder solucionar, sino que hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de planificar todo esto. Por ejemplo, muchas veces las placas solares que vienen incorporadas no son suficientes y debemos engancharnos en un camping. Hay veces que ocurre esto. También es verdad que la limpieza y el orden nunca van a ser igual que en un bed and breakfast. Nosotros vamos a dejar todo desastrado y cuando volvamos va a estar todo igual. No va a estar la cama hecha, no va a estar... Pero esto son cosas que ya sabéis los que habéis viajado en camper. Y los que no, os lo podéis imaginar perfectamente. Pero sí que quiero hacer hincapié en un problema que puede suceder, y ojalá no suceda nunca, que es el tema de las averías mecánicas, que para mí es el más grave que puede ocurrir cuando circulamos por Escocia, que sería, por ejemplo, quedarse tirados en las Highlands, donde no hay mucha cobertura, donde no hay muchos talleres. Entonces, bueno, lo que os recomiendo aquí es un buen seguro, porque no hay otra opción, es un tema que se escapa a nuestro control. Así que si tenéis una autocaravana y estáis planteándoos venir a Escocia y disfrutar de todos los paisajes, de todos los castillos, de todo, os animo a que lo hagáis, lógicamente. Si no la tenéis, pero queréis hacer este tipo de viaje, lo que os recomiendo es que lo miréis con mucho tiempo de antelación, porque las empresas que se dedican a alquilar tienen casi todo reservado en un plazo relativamente largo. Por eso sería como mirar hoteles o mirar apartamentos en Escocia, hay que mirarlo con tiempo.
Recordad que todo esto hay que planificarlo bien, hay que planificarlo con tiempo, ver dónde uno va a parar, ver dónde uno va a desaguar los residuos. Todo esto es importante que lo planifiquéis bien. Si queréis, tengo un servicio en Mundo Escocia en el cual me dedico a planificaros la ruta. Me enviáis un email o entráis en la sección que corresponde y me decís: Andrés, necesito una ruta de 6 días, de 15 días, de 25 días. Y lo miramos, porque es importante que sepáis dónde vais a estar en cada momento. Eso sí, siempre puede haber imprevistos, pero que el impacto de estos imprevistos sea el menor para vuestro viaje. Y no puedo acabar este episodio, y lo que voy a decir me cuesta porque sé que un 98% de vosotros sois gente responsable, pero hay un 2% de gente por ahí en el mundo que no tiene en cuenta que cualquier desperdicio que deja en la naturaleza, cualquier cosa que no deja como encuentra, pues va a impactar en la fauna y la flora local. Y por eso yo siempre os pido, en cualquier caso, un turismo responsable. ¿Vale? Sé que a lo mejor no es vuestro caso, pero sabed que si veis a alguien tirando un papel al suelo, si veis a alguien, pues esto puede impactar en el ecosistema y además puede repercutir en sanciones y en que en un futuro las autoridades impongan restricciones para este tipo de viajes. Con lo cual, por favor, mucha responsabilidad siempre. Espero que este episodio sea útil. También tenéis 2 episodios muy relacionados con este tema. No he querido decir cosas que ya dije en esos 2 para no duplicar contenido, pero podéis encontrar más información en los episodios de este podcast Escocia por tu cuenta y La maleta para Escocia. Si os ha gustado este, no dudéis en escuchar esos 2 también. Y hasta aquí el episodio de hoy. Sabéis que si queréis suscribiros gratis al Club Escocia Sin Límites, recibiréis un episodio mensual el último día de mes, y esto podéis hacerlo fácil y rápido en la web mundoescocia.com, en la sección Escocia Sin Límites. Muchas gracias por vuestros comentarios en redes sociales, en iVoox, en Apple Podcast. Muchísimas gracias por estar ahí un episodio más conmigo. Solo me queda deciros que paséis un buen viernes y un buen fin de semana.